Más de 300 millones de pesos entregó el Banco de la Provincia de Buenos Aires para todas las personas que resultaron inundadas en la catástrofe del pasado 2 de abril en La Plata. Estamos en compañía del titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y también con una invitada especial y amiga de la casa, la periodista Marisa Álvarez. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Marangoni, se entregaron más de 300 millones. ¿Cuánto todavía falta para ayudar a los inundados? Hasta el día de ayer hemos dado créditos por 350 millones de pesos. Estos son más o menos 10.500 créditos y todavía tenemos en análisis otras 4.000 carpetas. Así que estimamos nosotros que en pocos días vamos a estar superando los 400 millones de pesos en crédito. Realmente es una tarea importante la que ha llevado adelante la institución y bueno, todavía seguimos con todo lo que es. ¿Y cifra promedio? Más o menos 30.000 pesos promedio, entre 29 y 30.000 pesos promedio, ¿no? de créditos. ¿Siguen recibiendo pedidos, solicitudes? ¿Creen que esto ya se terminó? ¿Cómo está? Bueno, el número naturalmente ha mermado. Recuerdo que inicialmente empezamos a atender en nuestras sucursales, luego concentramos toda la actividad en el Club Atenas, pero obviamente que ya estamos a más de 45 días de la tragedia y al principio hemos tenido días de 2.000 carpetas, ¿no? Claro. Me acuerdo el sábado primero posterior al 2 de abril atendimos en 46 y 8 en el anexo de la Casa Matriz y ese solo día recepcionamos 1.900 trámites. ¿Y ustedes tienen una previsión de cerrar esto, ponerle una fecha límite para la recepción? Por el momento no estamos manejando fechas límites. Entendimos que no queríamos condicionar a aquellos que a lo mejor todavía están reordenando su vida. Y no poner una fecha límite y en realidad, lógico, a medida que van pasando los días, ya los ingresos de carpetas disminuyeron sensiblemente, ¿no? Estamos a lo mejor en el orden de los 100, 150 casos todavía. Marangoni, ¿cómo estaba la entidad bancaria antes de la catástrofe y cómo está ahora? No, a ver, la entidad está muy bien. Nosotros, tanto el año pasado como este año, venimos teniendo utilidades, un buen nivel de colocación de créditos y eso es lo que nos permite tener espalda para poder hacer frente a esta situación. Cuando el gobernador Scioli nos pidió inmediatamente el 2 de abril que lancemos esta línea, sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo importante porque nosotros estamos prestando el dinero a 4 años a una tasa fija de 9,9 y para tener una idea, nosotros pagamos por un plazo fijo el 15%, el 15,5%, así que obviamente que acá cumpliendo con el rol que tenemos de banca pública estamos absorbiendo el costo, pero bueno, para eso existe justamente la banca pública, para dar este tipo de respuestas en circunstancias tan exigentes y tan dramáticas como las que azotaron a la ciudad de La Plata. Licenciado, en las últimas semanas ha habido algunos reclamos de solicitudes que han sido presentadas y no han salido. ¿Ustedes van a ver absolutamente todos los pedidos? ¿Hay alguna previsión de frenar en algún momento? No solo... Porque viene como lento más. No, lo que sucede es que sí hemos determinado muchos casos, en algunos que los certificados eran, por lo menos vamos a decirlo así, dudosos, y también solicitudes de crédito de gente que no está comprendida dentro del área o de la zona. Y aquí teníamos que ser prudentes en el hecho de hacer los máximos esfuerzos para que el dinero llegue a los que realmente son damnificados. Y además, bueno, también estamos hablando de la enorme cantidad de préstamos. Piensen ustedes que a los 10.000 que ya dimos, más los 4.000 o 5.000 que están en carpeta, estamos hablando de 15.000 préstamos. Y el resto de la operatoria sigue normalmente, es decir, aquellos clientes que tienen que desarrollar su tarea normal y habitual porque no han sido damnificados, tienen también que ser atendidos como lo son. Y además también quiero señalar que dentro de las líneas que hemos implementado no está solamente esta destinada a las familias, la de los 48 meses hasta 50.000 pesos, sino hemos lanzado una línea de 100 millones de pesos para comercios y pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo va la demanda de esa bien, línea? ahí junto con el Ministerio de la Producción se hizo un relevamiento. En cada establecimiento se relevaron más de 600 que son los damnificados y a partir de allí comenzaron el crédito, pero también está funcionando bien. En ese caso es hasta 300.000 pesos con un plazo de gracia de 6 meses y un periodo de 2 años. La tasa está a 14 puntos.
Usted recién hizo mención a la gente que también está solicitando crédito fuera de esta situación particular. Sí. ¿Se acercaron muchos en comparación a meses anteriores? No, en ese sentido tenemos un crecimiento que es el equivalente, digamos, al del resto de la provincia. No hemos notado un caso, un crecimiento extraordinario porque se ha cubierto con las otras dos líneas que yo mencionaba. Y también quiero mencionar que hemos hecho con nuestras tarjetas de crédito promociones específicas durante 2 fines de semana y vamos a continuar haciéndolo para que en aquellos rubros que son centrales en la reconstrucción, me refiero a materiales de la construcción, pinturas, electrodomésticos, ahí tenemos descuentos de 30 o 40%, esos son para la población en general, pero obviamente los damnificados son los que más acuden a ello, para también facilitar y dar otra herramienta que contribuya a superar esa situación. Salimos un poco del tema de la inundación. ¿Cómo está el sistema financiero hoy? La gente tiene como una idea muy genérica, no hablo de ningún banco en particular, hablo del sistema, de que los créditos son caros, de que no puede acceder, se maneja casi exclusivamente con el financiamiento que le permiten las tarjetas. Eso es un poco... Mira, hay líneas de crédito que son muy competitivas. Yo te diría, la línea de inversión productiva también tiene tasa fija de 15.25 a 3 años, y esa es una tasa que claramente con otros valores y con otros indicadores es una tasa muy, muy competitiva. Tenemos otra línea también de capital de trabajo a 17%. Es decir, a ver, el sistema financiero... ¿El sistema lo ves prestando? El sistema, de hecho nosotros, empiezo por el Banco Provincia, nosotros este año en los primeros 4 meses prestamos el 50% más que en los primeros 4 meses del año anterior. Ajá. Es decir, y el año pasado que prestamos 27.000 millones de pesos, vamos a estar este año superando largamente los 33.000 millones de pesos. Creemos que más, estamos tirando ese número más conservadoramente, pero tenemos un buen nivel de asistencia. El sistema financiero en la Argentina tiene una característica, es sólido, pero todavía es pequeño. Es decir, para que ustedes se den una idea, el crédito privado en la Argentina representa aproximadamente 16 puntos del Producto Bruto. Y en cualquier país de la región está en 30, 35, 40 para arriba. Entonces, como que queda mucho por avanzar en esa materia. Así que, aún habiendo líneas, a veces, a mí me pasa todos los viernes, nosotros salimos a recorrer la provincia, hacemos las reuniones con nuestros gerentes, en Junín, en Campana, en el conurbano, en el interior más profundo de la provincia, y te encontrás, sí, con gente que a veces tiene, empresarios me refiero, que tienen las dudas, preguntan mucho antes de tomar crédito, y aún cuando uno le dice, mirá que esta tasa de 15, 25 fija es muy buena, y te dicen, sí, pero lo estudian, ¿no? Son conservadores. Lo estudian, pero a nivel del banco, la verdad que venimos con un buen crecimiento, como estos números que decía indican, ¿no? Y no solamente es un excelente funcionario en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sino también escritor. El libro, a ver, ¿de qué se trata Política ATP? Acá lo tengo en mis manos, vamos a mostrar para que se vea. Es un proyecto que se hizo realidad después de 9 meses de trabajo, así que prácticamente siempre está casi obligado a decir que es un embarazo, sí. Pero en realidad tiene que ver con muchos años de docencia. Yo sigo dando clases en la Universidad de El Salvador, que es la universidad donde me he recibido, y hay un poco ahí una mezcla de una introducción a la política, a la ciencia política a partir de películas. Entonces lo que trato es de explicar desde películas de esas que uno puede decir hasta pochoclera, ¿no? Digo, Rocky, El Señor de los Anillos, Indiana Jones, etcétera. Es una forma de acercar desde un lado que pretende ser amigable a conceptos como el poder, el Estado, la economía, la relación amigo-enemigo, adversario, la democracia, etcétera. ¿Por qué? Porque los chicos, sobre todo digo los chicos, mis alumnos, de primero, de segundo año, en estos 25 años que llevo dando clase, han cambiado bastante y de alguna manera no son hijos de la cultura de la imprenta, son hijos de la cultura visual. Entonces, a lo mejor que vos en una primera clase le tires Aristóteles, o Hobbes, o Montesquieu, o Maquiavelo, aún eligiendo la carrera de ciencia política o el campo de las ciencias sociales, le puede generar cierta aprensión. Entonces, le proyectás una parte de una película, le decís, bueno, vamos a analizar qué hay detrás de todo esto, detrás del Señor de los Anillos. Vamos a hablar del poder y de la visión que a lo mejor tiene el liberalismo del poder, la visión que tienen otros del poder. Y entonces ahí recién, después de llamar la atención, después de ponerle un ícono que ellos reconocen, un personaje que conocen, ahí empezás a
si se me permite el término demasiado coloquial, a contrabandear a los clásicos, a Aristóteles, a Max Weber, a Carl Schmitt, etcétera, pero desde un lado que pretende ser amigable, y por eso digo política apta para todo público, que también pretende ser, pretende nada más un enfoque más amigable de la política. Creo que a veces el análisis de la política en nuestro país está como dramatizado. Entonces, inclusive en un año como este, de elecciones y todo, parece que en una elección nos jugamos el destino de la Argentina. Y las elecciones son importantes, por supuesto que en el marco de la democracia lo son, pero hay que desdramatizarlas. No... ¿La política y el humor tienen relación? Sí, claro. Y en un país como el nuestro, además, donde el humor está en el ciudadano común, y también a veces el sarcasmo, la ironía, quizás a veces en dosis altas, pero sí, tiene comprendida. A mí me parece que el humor bien ejercitado es una muestra también de inteligencia. Yo creo que uno tiene que... Una de las formas de pensar críticamente hacia uno es también ser menos solemne y tomarse menos en serio. Creo que a veces... hay protagonistas y políticos también, por qué no decirlo, que se toman demasiado en serio. Y me parece que un buen ejercicio es, sin perder el horizonte de la seriedad con la que uno hace las cosas, pero no ser pacatos, ¿no?, en la forma de analizarse uno mismo y analizar a los demás. Y también, insisto, desdramatizar. La política tiene que ser un puente. Y sí, tiene que ser también la convivencia con aquellos que tienen miradas diferentes. Pero yo digo que no es bueno... Sí. No, digo que lo que pasa es que la gente asimila totalmente, en general, política con poder, entonces cree que realmente la política tiene una incidencia más que fundamental en sus vidas y la vive desde esa manera. Entonces, sí, a veces le cuesta reírse sí, de la política, sí, o le cuesta... Es cierto, Marisa, pero también yo digo que una sociedad... mira, a lo mejor el sueño autoritario en algún momento del pasado de la Argentina era eliminar la política, ¿no? Los gobiernos militares me refiero, tenían la pretensión de anular la política, entonces decían, se prohíbe el accionar de los partidos políticos. Y la política, primero que seguía existiendo porque había grupos que resistían al gobierno militar, etcétera, pero también dentro de las Fuerzas Armadas finalmente se daba la política, porque en vez de haber partidos políticos se dividían ejército, marina y aeronáutica, sí, y había pujas de poder. Grupos, sí. Pero la contracara de esa pretensión de eliminar la política es pensar que la política tiene que ser omnipresente o que la política por sí sola va a resolver todos los problemas de la gente. Yo creo que no es bueno un extremo ni el otro. No es bueno un extremo donde la política no exista y tampoco es bueno el otro extremo donde todo presente o se presente o parezca ser política. La política marca las reglas de juego, la política arbitra, la política media, pero todo eso tiene que ser la creación de un contexto para que cada uno de nosotros pueda ejercitar sus vidas. La vida de la gente se realiza a partir de su familia, de sus amigos, de su trabajo, de sus hobbies, de un montón de otras cosas. Y en todo caso la política tiene que ser una herramienta para facilitar ese aspecto de la vida de la gente, pero me parece que si estuviésemos las 24 horas hablando de política o estamos las 24 horas hablando de economía, en realidad estamos en un escenario donde las cosas quizás no anden tan bien, porque se supone, sí, que en un contexto de normalidad, mira, los países que cuando las cosas funcionan, estamos menos atentos de esas cosas, y cuando a lo mejor está el problema estamos todo el tiempo hablando de eso. Pero insisto, me parece que tenemos que tener un abordaje más amigable con la política y también en algún aspecto más comprensivo, que es una forma de ser amigables y comprensivos con nosotros mismos. ¿Y qué piensa del rol de los partidos políticos en general? Bueno, yo obviamente, por un lado, una verdad de perogrullo. ¿Hay partidos hoy bueno, día? Es que el tema es que los partidos, yo creo que hay culturas políticas en la Argentina, pero a lo mejor el funcionamiento de los partidos políticos a nivel nacional no necesariamente coincide con lo que está escrito en los manuales. Nosotros a lo mejor no estamos tan acostumbrados a que haya congresos o convenciones de nuestros partidos donde se debaten y se resuelven cosas, etcétera, sino que la dinámica parece ser otra. A lo mejor esto cambia a nivel provincial o a nivel municipal, pero en algún sentido el fenómeno del 2001 y el 2002 generó cambios muy importantes en la forma de hacer política. Y yo creo que es muy importante tener partidos orgánicos y tener partidos que de alguna manera articulen con la sociedad civil, porque los momentos de enojo con la política, que son legítimos y que
muchas veces la gente hace muy bien en estar enojada con la política y tiene motivos fundados y sobrados, pero finalmente tenés que volver a la política. Yo digo que si vos tenés una mala experiencia con un médico porque hubo un caso de mala praxis, porque te diagnosticaron mal o te recetaron peor, no acudís a un curandero, buscarás otro médico. Claro. Y con la política tiene que suceder algo similar. Si no te gusta un político, un partido político, bueno, siempre, y así se nutre la democracia, tendrás que buscar otro alternativo. El problema es cuando a lo mejor el enojo se traduce a todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que desde la política uno lo que está viendo, salvo el peronismo o el Partido Justicialista y el radicalismo, que han conservado un formato, por lo menos la cáscara, por lo menos la entidad partidaria, aunque después adentro también hay 10.000 ismos más, Sí. ¿no? Salvo esos dos, yo diría que en los últimos 10 años cada dirigente político ha formado hasta 2 y 3 y no sé si 4 Sí. partidos, les va cambiando. Es como un aquelarre, ya no existe más, ¿no? El partido, porque son... Algo de eso hablo en el libro, digo que bueno, las democracias, no solo en la Argentina, sino en esta época uno también tiene que hablar del concepto de democracia de audiencia y de, en algún sentido, que puede hasta parecer contradictorio, de ciudadanos espectadores, ¿no? Digo, la imagen, hace mucho y muchas veces, yo diría que hubo un corrimiento entre el fondo y el frente, digamos, ¿no? 30 años atrás el logo de los partidos era grande y el nombre de los candidatos chiquitito, y la foto quizás también, y ahora eso se ha invertido, y hasta hay candidatos que hacen campaña no solo ya no poniendo el nombre del partido al que pertenecen, muchas veces no ponen ni siquiera ya el nombre de ellos, es la imagen. Entonces, y hay algunos formando partido ahora para esta nueva elección, a ver hay muchas siglas que vos a lo mejor ni te acordás qué quieren decir. Sí, No sí, quiero sí, dar un sí, nombre sí. para no decir que tengo una visión sesgada, pero a veces vos decís, ¿y qué quería decir tal No, sigla o tal sí. otra? Y van cambiando de una elección a la otra, etcétera. Ya Pero- no los reconoces más. Bueno, pero yo creo que lo importante, sin negar que el hecho de las personalidades y de los liderazgos individuales siempre va a tener un protagonismo, pero creo que es importante no abdicar de la importancia de las instituciones. Cuando uno dice que quiere institucionalizar más la vida política de la Argentina, necesariamente tiene que abrevar en el hecho de los partidos y seguro no van a ser partidos como los de 30 o 40 años atrás, porque una cosa era cómo funcionaba un partido político en la era de la radio, de la televisión, y otra es cómo funciona ahora en la era de Internet, de las redes sociales, y cambia. Cuando cambia la tecnología de una ciudad, que cambia permanentemente, también cambia la forma de hacer política, pero los partidos tienen que seguir existiendo porque, fíjate, no hay ninguna democracia en el mundo, y estoy hablando de las de Europa, o estoy hablando de las de América Latina o las de Estados Unidos, donde los partidos dejen de existir. Al contrario, existen y se van ayornando de acuerdo a determinadas modificaciones, pero... Y hablando de Internet, licenciado, ahora que terminó el libro, ¿va a volver a Twitter un poco más? Porque No, sí. por Twitter el presidente del banco no habla ni de finanzas ni de política, sino que habla de películas y de libros, recomienda permanentemente, Sí, me y gusta. avisa. Bueno, pero ahí en tenés... Cinecanal están dando El Padrino. Sí. Y, Sí, ¿no? sí, pero porque me parece que son cosas que uno a veces quiere compartir. Dice, che, mirá, están dando tal película, aquel que quiere engancharse no se la pierda. Y vos sabés que a lo mejor lo que siempre advierto, Marisa, es que ese tipo de tweets tienen más repercusiones que otros. A lo mejor la gente se prende, dice, qué buena película, la vi, no la vi, la voy a ver, gracias por avisar, o a mí no me pareció tan buena la actuación de fulano, de mengano. Y bueno, y un poco ese gusto por los libros y por el cine es lo que dio lugar a este Política TP, una Seguro. forma de Y compartir. también Cuando para lo vi al libro distenderse me- un poco, ¿no? ¿Eh? Y también para distenderse un poco. Y sí, porque además es como todo, digo, la política para uno es una vocación, es una profesión, pero tampoco ocupa las 24 horas del día. A uno también le gusta entretenerse y divertirse y hablar de otras cosas y saber que mi mirada es política de esas películas, pero a lo mejor un médico la ve desde otra perspectiva. Yo creo que es eso, es tener miradas interdisciplinarias, es saber que la realidad es mucho más vasta y que la política, que es importante, a ver, todo es política, pero la política no lo es todo. Exacto. No lo es todo. Marangoni, usted decía hoy al principio de la conversación política que algunos creen que en una elección se juega todo y que esto no es así. Vayamos un poquito más a lo concreto de esta etapa electoral. Sí.
el gobernador no va a jugar nada en esta elección, entonces, el gobernador Scioli. Bueno, él no es candidato en esta elección, es una elección de naturaleza legislativa, así que obviamente eso no quiere decir que no juegue nada. Él es parte de un gobierno provincial y de un proyecto a nivel nacional, pero individualmente no, colectivamente ganan las elecciones y por supuesto que el resultado de esas elecciones tiene implicancias en todos los niveles de gobierno, pero en términos individuales, bueno, él no es candidato. ¿Cómo visualiza usted esta enorme segmentación que va creciendo, no es nueva, pero va creciendo y ahora en un año electoral se va agudizando, que vuelve a haber en el peronismo? El peronismo siempre fue un movimiento que vivió con intensidad la política, a veces con demasiada intensidad, y tiene que ver también con este tema de la institucionalización o la falta de institucionalización. Pero el peronismo que se da debates con, yo digo, somos como una suerte de familia italiana, donde a veces en la mesa y en la discusión se dan así de una manera muy coloquial y muy frontal muchas veces las discusiones, lo cual está bien. Pero bueno, me parece que tenemos herramientas para poder ir tamizando y administrando esas coincidencias y esas diferencias. Por ejemplo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias primero y después las elecciones después. Yo creo que la elección, más allá del lugar común y cierto, por un lado, de que es un instrumento vital de una democracia, también es un elemento ordenador, o tiene que ser un elemento ordenador de la sociedad, y para ir fundamentalmente viendo cuál es la frecuencia de la sociedad, de la sociedad civil, del pueblo, de la gente, de como cada uno lo quiera llamar. Porque a medida que va pasando el tiempo, uno va resolviendo determinadas demandas y van apareciendo otras. La Argentina del 2013 no es la del 2011, no es la del 2009, no es la del 2007, van cambiando cosas, muchas afortunadamente para bien, otras hay que ir escuchando qué es lo que quiere la sociedad, y me parece que este es el esfuerzo, digamos. Sobre todo uno de la política no se puede enojar con aquello que tiene que administrar o gobernar, ¿no? ¿Usted no está viendo que para este proceso electoral parece haber como una necesidad creciente de la sociedad de que aparezca una alternativa al oficialismo? Yo creo que es bueno y es saludable en todo contexto, en todo país, y la Argentina no es una excepción, que un gobierno tenga una oposición orgánica y que presente alternativas. Porque cuando no es así, es malo para la oposición y es malo para el gobierno. Pero, y yo creo que, obviamente, a ver, el resultado de 2011 conllevó un 55% de los votos para un partido, para un movimiento, para un frente político, y el otro 45% disperso por lo menos entre 4 alternativas. Uno supone que esto tiene que tener algún modo de agregación, porque me parece que, con esto yo no estoy haciendo una ponderación de que necesariamente la Argentina tiene que ser bipartidista o todo, pero lo que sí se plantea es que tiene que haber más claridad para que puedan jugar justamente esto, los controles y las alternativas. Es bueno que un gobierno que está en el ejercicio del poder y que hace uso de eso también encuentre una oposición que tenga, digamos, la fuerza de plantear debates, alternativas, y que eso genere algo constructivo. Eso tiene que ser visto como algo saludable, no como una dificultad. ¿Y el oficialismo lo ve la necesidad que tiene la gente, como marcaba Marisa? Bueno, yo por lo menos con quien interactúo permanentemente es con el gobernador Daniel Scioli, y él lo ve, digamos, y nosotros en la provincia tenemos un buen diálogo con la oposición. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que la provincia pueda superar momentos muy difíciles, como por ejemplo tuvimos que superar el año pasado cuando fue el tema de los aguinaldos famosos que todos recordarán. Y creo que allí, y en otras circunstancias también, la oposición ha sido muy responsable en la provincia de Buenos Aires. Digo, el radicalismo, el Frente Amplio Progresista, otras fuerzas de la provincia que aún con sus diferencias y criticándonos, sin embargo, dan quórum, a veces votan las leyes parcialmente, digamos, con sus observaciones, etcétera, y eso está bien, así tiene que ser, digamos, para eso está, digamos, la oposición, pero yo creo que es una oposición responsable. Hemos tenido siempre la ley de presupuesto, por ejemplo, por plantear otra, y en algunos casos de acompañamiento, en otro lado votan en contra, pero eso nos ha ayudado mucho, así que nosotros vemos eso como virtuoso, y hablar con la oposición y negociar con la oposición es absolutamente normal en el transcurso de una vida democrática, ¿no? Bueno, Marangoni, ahí usted está marcando una vez más una diferencia
una diferenciación, diría yo, sustancial con el accionar del gobierno nacional en líneas generales, frente a leyes, a medidas, a acciones del gobierno que resultan polémicas y que parecen no recepcionar las críticas o los pedidos de corrección o demás. Una diferenciación que por otra parte, el gobernador ha dado señales cada vez más fuertes en los últimos 2 años también, en estilo, en algunas cuestiones de gobierno. Y esto ha hecho que una parte de la sociedad Scioli lo visualizara un poco como alternativa. Hay un desencanto. ¿Ustedes creen que pueden estar desencantando a un sector de la sociedad o de la política misma con esta decisión del gobernador de no moverse del Frente para la Victoria? Pero Daniel es un político muy previsible y muy confiable. Digo, en estos 10 años no ha hecho otra cosa. Si no es que él ahora tiene un estilo y antes tenía otro. Podría decir del 2003 para hacer el corte, digamos, cuando fue candidato a vicepresidente de Néstor Kirchner, pero yo lo conozco desde 1997 y nunca cultivó otros valores que no sean estos. Y es más, no es un tipo que reinvente su pasado a partir de un presente en el cual quiere presentarse como otra cosa. Digo, Daniel nunca abjuró de cómo inició su vida política, con quiénes, y nunca nadie lo ha escuchado hablar mal de aquellos con los que compartió o responsabilidades o espacios, siempre dentro del ámbito del justicialismo. Y a mí me parece que esto es algo que la sociedad reconoce, es algo que la sociedad pondera y que la sociedad valora. Cuando uno está seguro de sí mismo y de lo que quiere, puede hablar con cualquiera, puede sentarse con cualquiera, puede sacarse fotos con cualquiera, pero a la hora de la verdad, él es una persona que actúa de una manera consecuente, no obsecuente, porque la obsecuencia es de vuelo corto en la política. A mí, yo siempre me jacto en mi universo más pequeño, digo, en el banco, pero de estar rodeado de un equipo que me marca las cosas, que me dice, ¿estuviste bien acá o no estuviste bien acá? Y cuando me dice que no estuve bien, no me enojo con ellos, me parece bárbaro, los valoro más, porque me parece que están actuando con lealtad. Esa es la lealtad, el hecho de poder decir, mira, la verdad que hoy no estuviste muy inteligente en tal declaración, o esta medida que tomaste a lo mejor la encaraste mal, ¿y por qué me voy a enojar con eso? Yo presumo, como presume el gobernador, que se actúa de buena fe. Dentro de la buena fe todos nos podemos equivocar, y el que diga que no se equivoca, digo, a ver, ser oficialista no quiere decir que esté todo bien, y ser opositor no se quiere decir que uno siempre tenga que decir que está todo mal. A veces esas coordenadas me parece que de un lado y del otro en Argentina se pierden. Sí, pero a Scioli daría la impresión que lo terminó ubicando en una posición en la que la gente lo empezó a ver como alternativa, la gente que le gustaría un cambio que no coincide con el oficialismo. Lo importante me parece a mí de cara a la Argentina de los próximos años, uno tiene que pensar del presente hacia los próximos años, es que en la Argentina, y voy a decir algo casi me parece decir que lo que mata es la humedad, pero digo que haya cuestiones que continúen las cosas buenas y haya cuestiones que haya que ir modificando o que haya que ir siempre ayornando y cambiando, porque la vida es así. El cambio con continuidad. Bueno, o la continuidad con cambio, digo, porque ¿quién puede presumir, insisto, decir, no, acá, este error que muchas veces nos llevó a los argentinos a este país pendular donde, yo digo, hay un síndrome Juan de Garay, cada uno llega cada 10 años y dice, vengo a refundar todo. Un país no se puede refundar cada 10 años. Un país necesita continuidad como la que necesitamos nosotros. La identidad nuestra personal no tiene que ver con que hayamos sido iguales toda la vida, pero tampoco uno desacredita todo lo que fue en el pasado. Aprende de sus experiencias, aprende de sus errores, pero tenemos que marcar. Yo digo, los argentinos estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que creemos, pero a veces parece que tenemos la sensación o la necesidad de remarcar la diferencia, ¿viste? Es decir, no sé, alguien te dice, a mí me gusta el saco azul, a mí no. Digo, ¿por qué inmediatamente el a mí no? Digamos, y yo creo que es eso, es saber, digamos, que este destino común que tenemos que conformar
nos tiene que llevar a tener una mirada mucho menos dramática y tener matices, por supuesto, pero también cuál es el problema en señalar que uno puede coincidir con alguien de un partido A o B y no transformarse en el otro. Uno no se transforma en el otro por coincidir en un aspecto puntual. Entonces, en esto tiene que ver con una suerte de civilidad mínima indispensable para vivir. ¿Qué sé yo? Nosotros, uno, como decía antes, con la oposición dentro del marco de la provincia, con otras expresiones, ¿cómo no se va a sentar y cómo no va a dialogar? Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que me mimetizo con el otro o que estoy en una suerte no sé, de componente, vaya a saber qué cosa? Me pasó con la presentación del libro. Martín Lustó es amigo mío, pero no necesariamente estamos en un mismo espacio ni nada por el estilo. Entonces cuando escribieron el prólogo, entonces esto supone que está por... No supone nada, supone el hecho de que coincidimos en gustos por determinadas cosas. Él hace divulgación económica, yo hago divulgación política, y después cada uno sigue su camino. ¿Por qué pensar que detrás de cada cosa, o si yo me saco una foto aquí, entonces soy igual que vos, o estoy en una suerte de... Por supuesto, y el respeto es aceptar esa diferencia, pero digo, ¿con quién te nutre más hablar? ¿Con el que está siempre de acuerdo o con el que puede tener una mirada alternativa? Y vos escuchás, y después tomás o no tomás, y seguís con la identidad que te pertenece, digo, y los que están seguros de sí mismos, no solo en el ámbito de la política, en cualquier otro ámbito, hablás con quien sea, o no sé, digo... Pero, yo soy hincha de River, cuando hablo con hincha de Boca no tengo miedo que me contagie, no digo, no, porque va a tener argumentos que me van a hacer hincha de Boca. Tenemos una pasión común, que es el fútbol, tenemos una, rivalidad, pero a ambos nos gusta el fútbol y nos necesitamos, porque ¿qué sería de los hinchas de River sin lo de Boca, lo de Gimnasia sin lo de Estudiantes? Te nutrís de eso. Uno, ¿qué condena? El exabrupto, la violencia, sí. Pero todos sabemos que necesitamos del otro, porque el otro es el que nos completa y nos explica. No hay clásicos de River contra River, de Boca contra Boca, o de Estudiantes de Gimnasia contra sí mismo. Necesitamos del otro y esa existencia es la que nos enriquece. Parece, Marangoni, usted parece estar alegando con sectores del propio oficialismo, que son los que suelen cuestionar las fotos, las amistades, las reuniones y algunos estilos del hay algunos del que son más papitas Scioli. Hay algunos que son más papitas que el Papa, y además se pasan todo el tiempo lo que yo decía es que la gente por ahí lo ve de otro modo, y lo que en algún momento pudo ver es la posibilidad de que Scioli sea una alternativa, bueno, que ya en esta elección por lo menos no se va a dar. Pero yo creo, a ver, uno no se puede hacer cargo de todas las interpretaciones que hagan los demás. Yo lo que digo es que en 10 años Daniel ha sido un ejemplo de previsibilidad, de coherencia. Nadie va a poder decir que estaba solamente, que era de los amigos del campeón, que se notaba en las buenas. Estuvo poniendo ahí el pecho en las buenas, en las malas, y con mucha lealtad, que siempre hay que recordar es un camino de ida y vuelta. Licenciado, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Marisa, gracias. No, gracias. Hacemos una pausa muy cortita, ya venimos.